NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Vamos a ver en el día cómo están las condiciones del tiempo. No, porque el tiempo está muy caluroso. Vamos a dejar el tiempo para después. Vamos a ver muchos temas en el día de hoy, de las cuestiones más importantes tanto aquí en nuestro país como en el resto del mundo y particularmente en nuestra América Latina. Y vamos a salir un poco de la política. Aunque nosotros mezclamos con mucha frecuencia la política y la economía que van de la mano, vamos a hablar analizar aspectos económicos con el economista José Manuel Luna y Valiente, que bastante valiente es. Sí. Buen día, José Manuel. Buenos días, don Nelson, un placer estar con usted y poder compartir con los amigos televidentes de tu programa y aclarar y estar dispuesto a responder todas tus inquietudes. Sí, hay muchas cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, en algún momento podríamos tocar la parte política, porque José Manuel también es medio político, como somos todos. Pero hay situaciones de la geopolítica y de la geoeconomía que tienen muy preocupados a todos los países. Cuando hablamos de la geoeconomía global, si cabe el término, tenemos que ubicarnos en los grandes centros donde se deciden las políticas económicas que impactan a todas las regiones. Y en este caso específico estamos hablando de China y los Estados Unidos. China en el día de hoy amenaza con tomar represalias si el presidente Donald Trump pone en vigencia el nuevo paquete de aranceles que ha amenazado para el próximo 1 de septiembre, y ya sabemos que la reacción china es casi directamente proporcional con la acción de los Estados Unidos, y ahí caemos en una guerra económica no declarada, pero de hecho sí hay una guerra económica que tiene repercusiones en todo el mundo, por el tamaño de las dos economías, por la incidencia de ambas economías en todo el planeta, que no hay ninguna duda que son las fundamentales. ¿Cómo tú analizas esta nueva situación que se plantea? Sí, hay realmente el tema de geopolítico a nivel internacional, sobre todo por el enfrentamiento de China y Estados Unidos, que no es de ahora. Hay que recordar, yéndonos un poco hacia atrás en el tiempo para poder explicar lo que está pasando hoy en día con las reacciones del presidente Trump ante los mecanismos comerciales vía OMC o vía aranceles directamente hacia diferentes países, no solamente con la China, también lo ha hecho con México y con otros países del mundo. La China estuvo creciendo en una década cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Que tuvieron que frenarlo ellos mismos. Exacto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la China evidentemente que logró afianzarse, logró crear una gran estructura productiva que los colocó en el segundo lugar del mundo y empezó a asustar a los Estados Unidos, que piensan que realmente el resto del mundo es el patio de atrás de los Estados Unidos. Entonces, la China logró todo eso y muchas de las cosas violando inclusive patentes de marcas norteamericanas o de otros países, alemanas. Y eso provocó que ahora con el Partido Republicano, con Donald Trump a la cabeza, el presidente vendió la idea y empezó a ejecutar planes para apoyar la producción nacional de los Estados Unidos y a sus inversionistas y a sus grandes corporaciones. Pero a la vez se enfrentó con un gran problema también dentro de los Estados Unidos que se mueve hacia el mundo entero, y es el tema fiscal propio de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que las principales corporaciones de los Estados Unidos no tienen nacionalidad norteamericana, están fuera de los Estados Unidos. Entonces eso provoca también que hay un gran déficit fiscal. Por ejemplo, siempre se oye el techo de la deuda. Bueno, los Estados Unidos ya no tienen techo. No tienen techo. Realmente los Estados Unidos, como los grandes países desarrollados y los 20, el grupo de G20
todos están por encima de un 100%. El caso de Japón, un 206% relación deuda-PIB. Sí. Pero, ¿qué hacen los Estados Unidos? Y lo que estamos viviendo, lo que yo entiendo, y a pesar de que todo el mundo habla a nivel internacional hoy en día de una posible recesión, una gran crisis económica mundial, con las políticas de ir hacia enfrentar los pactos comerciales, lo que estamos viviendo es una guerra comercial entre dos potencias que quieren parte del pastel mundial de las economías. Correcto. Y del consumo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la China, se lanza hacia América Latina. Los Estados Unidos advierten a los mismos gobiernos de América Latina y le dicen, mira, mucho cuidado porque yo estoy aquí. La República Dominicana, por ejemplo, recibió la visita de OPIT hace unos meses atrás y le dijo, nosotros tenemos facilidades para la República Dominicana, buscando que los Estados Unidos mantengan cierta supremacía a nivel latinoamericano en el financiamiento de proyectos de infraestructura. Pero eso, escúchame, eso lo hacen como reacción, porque antes el nivel de cooperación de los Estados Unidos con la República Dominicana había disminuido significativamente. Y no solamente eso, que el nivel de cooperación de los Estados Unidos con cualquier país de América Latina, en el caso de República Dominicana, siempre está sesgado, influido a que tú me des algo que yo quiero y a ti se te hace difícil. Por ejemplo, en la República Dominicana siempre se nos ataca con todos los informes que tú puedas ver, que son fabricados, simplemente para forzar decisiones de geopolítica en donde tú tienes que arrodillarte ante mí y aceptar. O te certifico, te certifico. Sí, que tú eres el país más corrupto, que tú eres el país que más maltrata, tú eres un país xenófobo, tú eres un país perseguidor. Tú eres un país de puente de la droga. Bueno, todo eso puede ser verdad. Bueno, pero no quizá, debe ser utilizado como un arma para... Bueno, pero el caso de la droga, si vamos hablando de comercio, los Estados Unidos consumen el 46% de la droga que se produce a nivel mundial. Claro. O sea, estoy hablando de todas las drogas. Sí. Y eso es un informe reciente de Naciones Unidas. Entonces, el narcotráfico, que debería ser enfrentado, entre comillas, con otras políticas, evidentemente que tiene una gran protección hacia su país consumidor. Porque el país consumidor, que son los Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué está detrás de todo lo que es el narcotráfico? Bueno, hay una estructura financiera, claro. Hay una estructura de lavado, hay una estructura de venta de armas. O sea, y tú vas a tumbar esas tres grandes estructuras. Fíjate lo que pasa en los Estados Unidos con el tema de los crímenes, de las personas que se meten en una plaza y matan 40 personas. Al otro día sale la Asociación del Rifle de los Estados Unidos, que es más poderosa que Rusia, China y Estados Unidos juntos, y empiezan a pasar lobbying, empiezan a pasar dinero en el Congreso y no se cae, y nadie toma una decisión a nivel legislativo en los Estados Unidos que prohíba. Hasta el próximo tiroteo. Tú y yo podemos ir a una tienda en Estados Unidos sin ser residente norteamericano y compramos una bazooka. Sí. Y nos la llevamos para nuestra casa y la ponemos. No hay problema. O sea, y las personas, inclusive, yo veía un video que era sumamente impresionante, un video de una señora enseñándole a un niño en una tienda de armas a tirar. Un niño de 3 o 4 años. Entonces, son culturas en donde el consumo prima por encima de todo. Entonces, los países como nosotros, fíjate que con el caso de la China rebaja el yuan en una proporción en donde provoca pérdidas a los 500 millonarios más grandes de Estados Unidos en un día de 105 mil millones de dólares. Pero ese mismo grupo de millonarios ha visto crecer sus fortunas en el 2019 en un 11%. Al otro día recuperaron la misma pérdida. Claro, entonces son juegos de bolsa. Exacto. Tú tienes, por ejemplo, el caso... No es economía real. No, fíjate, entonces, fíjate lo que pasa. En el mundo, los Estados Unidos critican y atacan a América Latina. El caso de Brecht, que para mí, siempre lo he dicho públicamente, es un caso de laboratorio fabricado por la CIA y la NSA para mantener abdicado a los países de América Latina, porque Brasil en un momento que estaba en el grupo BRICS, lideró a América Latina financiando a través del Bandes a muchísimos proyectos de infraestructura. Entonces tú te preguntas, bueno, pero si fue así y Marcelo Odebrecht, que está en su casa viviendo tranquilamente, sí, que está condenado, pero supuestamente con una prisión domiciliaria, pero con un acuerdo, pero Odebrecht sigue construyendo a los Estados Unidos. Sin embargo, ¿cuáles son los países afectados? Los países latinoamericanos en donde los Estados Unidos quiere recuperar esa parte del pastel y decirle, bueno, yo pongo un presidente, quito un presidente. O sea, estamos viendo lo que está pasando, que los gobiernos progresistas están desapareciendo. Claro, fíjate el caso de Argentina recientemente, el caso de Guatemala, un centro derechista que ganó unas elecciones con el 30% de participación electoral. Sí. Totalmente ilegítimo. Totalmente ilegítimo. Entonces, la República Dominicana tiene que caminar
como sinusoidalmente, bregando y luchando con todas esas políticas de geopolítica, como tu programa, porque evidentemente necesitan también decisiones fuertes. El caso, por ejemplo, de una inversión como Punta Catalina. La gente habla y dice, no, que Odebrecht, bueno, pero el mayor suplidor de equipos y herramientas de Punta Catalina son los Estados Unidos. Los dos motores son General Electric, los transformadores son Hyundai, o sea... ¿Y el carbón? Y el carbón también. Entonces, Punta Catalina tiene 58 nacionalidades de tecnología trabajando. Entonces, el mundo es ese. Y la lucha de hoy en día es por el poder económico y por el poder y el pastel que requiere cada uno para satisfacer a la producción de sus grandes corporaciones. Hoy en día, por ejemplo, perdón, excúsame que te interrumpa. La semana pasada tuvimos el petróleo a $52. Sí. Ahora mismo está a 58. Mañana va a subir la gasolina. Sí. Bajó la semana pasada a $6. Pero también pasan cosas interesantes para la República Dominicana. El oro está en $1,530 la onza. El oro ha subido $200 en 3 meses. Sí. Lo que propicia al gobierno una entrada adicional en base al adendum de Barrick Gold que se firmó hace unos años atrás, porque hay un escalonamiento porcentual en una parte de los impuestos que debe pagar Barrick en función del precio cuando va subiendo, claro. Igual cuando va bajando, pero también nos beneficia. Y lo mismo la proporción de la distribución de las utilidades, si se puede llamar así. Entonces, en el caso de China y Estados Unidos, yo lo observo mucho, yo veo mucha gente escribiendo, los principales think tanks de opinión a nivel mundial, que se acerca una recesión, pero los dos países se van a tener que poner de acuerdo, porque si la China dice, la China tiene el banco más grande del mundo, que es el Bank of China, sí. Por encima del Bank of America, del Citibank, del Royal, todos. Pero las principales creencias en los bancos chinos son capitales de los Estados Unidos. Y si ellos le suben o bajan las tasas de interés, hacen que los norteamericanos que tienen dinero ahí pierdan. Y los dineros del Bank of China están depositados en bancos norteamericanos. Si ellos sacan ese dinero, provocan una gran crisis mundial. Y nadie se va a arriesgar a eso. La respuesta, por ejemplo, que ahí el think tank, como tú señalabas, un centro pensante. Ahí funcionó, porque la reacción natural de Donald Trump cuando la China devalúa su moneda, hubiera sido devaluar el dólar. Sí. Pero Estados Unidos no puede entrar en ese juego. No. Pues entonces provocaría una quiebra. No, que tú no la puedes devaluar, porque si, por ejemplo, fíjate, y para que el público entienda, si tú devalúas, tú provocas una reacción natural en los mercados de inversión y en los proyectos en desarrollo que han comprometido un financiamiento a una tasa de interés versus una tasa de rentabilidad futura. Sí. Y si tú le dices, yo voy a bajar, pero ven acá, tú me estás castigando mi rentabilidad que iba a ser un 30 a un 10%, pues entonces no hago inversión y paro el proyecto. Por eso digo, hubiese tenido un efecto devastador en la economía de los Estados Unidos. No, es un efecto progresivo. Entonces, fíjate un caso interesante, el caso de Huawei, que la gente a veces no analiza y dice, no, que no lo quitan, que no tengo acceso, que no lo van a vender. Pero el peor perjudicado por el tema de Huawei son los Estados Unidos. Porque Apple, las principales partes del iPhone se hacen en la China. Y en Silicon Valley hay 52 empresas de capital chino que fabrican componentes para iPhone. Sí. Y se lo llevan también a la China para terminarlo. Entonces tú no puedes estar jugando con eso, porque tú, fíjate que Trump se tuvo que devolver. Sí, y calladamente fue saliendo del tema de Huawei, porque entendía y le dijeron, mira, pero es que no se puede. O sea, tú estás maltratando realmente a la industria local que está aquí. Entonces, y eso pasa con muchísimos tipos de industria, la metalúrgica, la industria de carros, de electrodomésticos, porque hoy en día las economías son globales de geopolítica. Un bien no es un bien de un solo país. No. La industria aeronáutica, por ejemplo, participa en la fabricación del rover, que es el carrito que va a aterrizar en Marte en el año 2021. Tiene 60 países participando, claro. Y ninguno se equivoca porque los cálculos son milimétricos, nanosegundos de diferencia de la ejecución y fabricación de una pieza. Claro. Y eso no lo detiene nadie. Lo que sí, claro, ¿por qué se pelea? Por la mayoría de un mercado. Y en eso es que está el mundo, claro. Tenemos que tener cuidado porque podemos llevar a la incertidumbre, como de hecho se lleva. Fíjate que en el caso de la República Dominicana, el último informe de CEPAL, el segundo informe último de CEPAL, sí. Porque primero fue el de la economía mundial, donde CEPAL vuelve a ratificar que la economía dominicana es la más fuerte de América Latina, con un crecimiento proyectado de 5.1%, pero dice... La segunda después de Panamá. Sí, pero en el caso de Panamá no se puede comparar con la República Dominicana, porque el caso de Panamá crece
pero crece a partir de la sostenibilidad de un solo tipo de mercado, que es el mercado financiero, que es un mercado especulativo también. Exacto. Entonces, muy volátil. Exacto, muy volátil. En el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera, la República Dominicana ha visto descender su participación en inversión extranjera en América Latina y en el Caribe. Mil y pico millones. Sí, pero de enero a marzo había inversión extranjera registrada en el Banco Central 805 millones. Pero es natural, estamos en un proceso electoral. Aquí no hay proceso preelectoral desde hace un año y pico. Aquí estamos en elecciones hace 2 años. Entonces, evidentemente que los agentes económicos no es que abandonan, sino es que paralizan niveles de inversión que pueden ser importantes. El caso que pasó con el turismo también ha maltratado al sector de inversión, no solamente a la ocupación hotelera y a los visitantes residentes, que se pudo ver claramente en las estadísticas de junio del Banco Central, que el efecto fue menos 150,000 turistas comparado con el mismo periodo del año 2018. Y ahí se pudo comprobar de que una campaña que pudo haber sido dirigida inclusive con una función dual de actores dominicanos que trataron de hacerle daño también a la misma economía dominicana, porque una de las cosas deprimentes de un país en desarrollo y de un país que ya se ha posicionado y que no puede, como digo yo, nosotros no podemos devolvernos para atrás. No. Nosotros estamos aquí, tenemos que seguir hacia adelante. Estamos obligados a seguir adelante. Pero aquí hay gente que piensa a nivel político que la economía hay que maltratarla, hay que desacreditarla, hay que provocar que no haya inversión. Y eso automáticamente, ¿qué provoca? Bueno, ¿Y quién gana ahí? Pierde el país. Perdemos empleo, perdemos divisas, perdemos valor agregado, perdemos participación, perdemos apoyo financiero, porque los bonos, el riesgo país se va a incrementar y los bonos se van a poner más caros y no vamos a tener las tasas de interés que tenemos hoy en día de 6.95. Sí. Entonces, el que piensa así, y hay gente, y te puedo garantizar con toda responsabilidad que hay gente que piensa así, hay gente que dice, para yo sacar al PLD del gobierno, yo tengo que maltratar la economía. Y está demostrado claramente a nivel histórico que lo único que saca a un gobierno del poder es la estabilidad macroeconómica. Y si la misma está en declive, ese gobierno se fue de turno. Sí, se descalabra, ya sea por factores, no, recordemos los gobiernos propios recordemos los gobiernos del PRD, claro. Los dos que cayeron por lo mismo. Cayeron por lo mismo. O sea, hay una, ¿cómo se llama? Hay un razonamiento totalmente maldito, sí, en que pretenda montarse sobre una crisis. Bueno, para ganar elecciones. Es el mismo razonamiento de los capitalistas, yo diría, furiosos, que dicen, bueno, la única forma de yo ganar el mercado es yo jodiendo a mi competidor. Entonces en eso se asocian, se crean leyes para impedir que los emprendedores suban y que la competitividad flore y que haya más en nivel de empleo. Eso es lo que lleva a algunos países a mantener ciertos niveles de monopolio y oligopolio en algún tipo de mercado. Por ejemplo, nosotros hemos volvido hoy en día, después de reformas al sector de las telecomunicaciones, prácticamente a un oligopolio de nuevo, porque hay acuerdos de precios, el usuario no tiene derecho, tenemos el internet más caro del mundo. Entonces hay mercados en donde el gobierno tiene que regular fuerte y duro. O sea, son supuestamente competidores, pero mentira, se alicatean. No son competidores. El caso de las bebidas gaseosas, hay un cartel de precios. ¿Tú has visto que la Pepsi, la Coca-Cola y valga la publicidad se vendan a diferentes precios? Se venden al mismo precio. El único que vende más barato es Cola Real, porque tiene una ley de incentivo y siempre se han opuesto los empresarios a que le digan no, que eviten que Cola Real siga. Bueno, pero entonces ellos hicieron su nicho fuera de Santo Domingo y tienen el cibao completo para Cola Real. Exactamente. Así es. Vamos a la pausa, José Manuel. ¿Cómo no? Venimos ahora a seguir conversando sobre economía y política con el licenciado José Manuel Luna Valiente. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos conversando con José Manuel Luna Valiente, analizando el entorno económico y político. Cuando digo entorno es el globo completo, porque ya, como dijo el pensador, fue... Hay muchos que han hablado sobre de la aldea global. La aldea global, exactamente. O sea, ya es el mundo es una aldea global. El presidente Donald Trump no lo ha entendido bien. Él no cree en muchas cosas. Por ejemplo, él no respeta la Organización Mundial de Comercio.
que estos aranceles, estos paquetes de aranceles que están imponiendo, están violando los acuerdos de la OMC. Sí. Lo que pasa con el presidente Trump, que recordemos que el presidente Trump llega al poder por una coyuntura en donde los norteamericanos querían sentir a un presidente norteamericano para los norteamericanos. Sí. Y eso es muy importante. Yo te puedo decir que el crecimiento de los Estados Unidos es real. Los Estados Unidos tiene 10 años creciendo positivamente a raíz de la crisis 2007-2008, de la crisis inmobiliaria que quebró a los Estados Unidos y quebró a gran parte del mundo. Entonces los Estados Unidos en ese momento decidieron, para poder crecer tenemos que lanzar dinero a la calle. Y los Estados Unidos a través del Tesoro financiaban a la economía de los Estados Unidos con $100,000 millones inorgánicos y lo tiraban en la economía. Bueno, el llamado bailout, que fue el rescate. Sí. ¿Cuántos miles de millones? Billones y billones de dinero inorgánico. Pero hoy sí, pero hay que aclarar lo siguiente, y esto es bueno para la gente que nos ve. La gente piensa que el dinero inorgánico, ya hoy el dinero per se, como lo dice inclusive la misma Constitución, no existe. Lo que existe es un dinero fiduciario. O sea, ya no es que el oro que está depositado en el Banco Central respalda a la moneda que está en circulación. Sí. Entonces, el dinero inorgánico, yo puedo decir, bueno, yo cojo una papeleta y te la puedo romper y tú me dices, ¿cuál es la parte orgánica e inorgánica? Y tú no sabes. Lo importante es que el dinero tenga capacidad de reproducción y capacidad de producir riqueza a su vez. La República Dominicana, por ejemplo, teníamos hace 22 años, 23 años, $20,000 millones de Producto Interno Bruto. Hoy estamos llegando a $80,000 millones de Producto Interno Bruto. Y tú dirías, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso qué es que si tú tienes dos ojos, tú sales a la calle y tú ves la República Dominicana hoy en día, por ejemplo, donde estamos... Y si puedes ir a una fotografía anterior, te darás cuenta. Yo te lo pongo muy sencillo. Donde estamos hoy en día, aquí en este canal, esto era un suburbio de la ciudad de Santo Domingo hace 25 años. Sí, las afueras de la ciudad. Ahí enfrente, atrás, había una laguna, donde yo recuerdo que mi padre criaba unos gallos, pero aquí había que llegar casi a caballo, porque la ciudad llegaba hasta la Abraham Lincoln, que está muy lejos de aquí. Sí. Y si tú ves el país entero y tú le das las vueltas al país entero, somos el sexto país de América Latina en red vial. En infraestructura vial. Infraestructura vial. Entonces, si tú te das cuenta cómo ha crecido, por ejemplo, la Winston Churchill, la Lincoln, los entornos comerciales, por qué los hoteles están aquí, por qué las grandes plazas están aquí, todo ha cambiado. La gente dice, bueno, pero ¿y qué va a pasar? Y otro Bravo más, otra sirena más. Bueno, por eso el mercado está demandando que la gente haga eso. Exactamente. Y la gente va, y tú puedes ir un día a 5 grandes plazas y están todas llenas. Y tú puedes ir un día a los 5 grandes supermercados y todos están llenos. Porque hay un nivel de consumo. Entonces, ¿de dónde viene ese nivel de consumo? Tú dirás, no, pero es que eso es narcotráfico y lavado. No, eso no es así. Eso puede eso haber. es una parte. Puede haber ahí. Puede haber. Digo, no es que puede haber, no, que lo hay. Sí, pero eso no es así. Es una parte. Pero yo te diría también que aquí hay poblaciones nacionales completas que viven de las remesas. Sí. Y hoy en día las remesas se han incrementado gracias al incremento de la economía norteamericana. Yo estuve hace poco en los Estados Unidos, en Nueva York, y en Nueva York hay ahora mismo cientos de construcciones multimillonarias. Y tú dices, bueno, ¿y para qué? Bueno, son edificios inmobiliarios, son oficinas, bancos, todo tipo de negocios. Entonces, la economía norteamericana, volviendo a Trump, sí ha demostrado que está en desarrollo, que está en crecimiento y que está aportando. Y a los norteamericanos les encanta eso. Claro. Les encanta. El bolsillo, los norteamericanos actúan por el bolsillo. Lo que pero tiene un gran reflejo en la República, tiene un gran reflejo en la República Dominicana. Permite comprar, bueno, pero claro, todo lo bueno y lo malo impacta aquí. Fíjate, nosotros tenemos 4 sectores que producen divisas en la República Dominicana. El sector turístico rondando los $7,500 millones de producción de turismo. Las zonas francas producen ahora mismo 6,380 millones en ventas, que es el 57% de las ventas totales de las exportaciones. Las remesas han vuelto a casi 6,000 millones. Pero está también el tema de inversión extranjera. Nosotros vamos a estar rondando ingresos en divisas a final de 2019 por el orden de los 35,000 millones de dólares. Que no es cualquier economía, para el tamaño del país y de nuestra economía, no es paja de coco, como decimos. Exactamente. La gente dice, por ejemplo, y ese es uno de los puntos quizás más importantes que podamos analizar hoy en día. Bueno, pero si hemos crecido tanto, ¿por qué la gente no tiene en presupuesto a nivel de salario? Entonces ahí va mi fuerte crítica a los sectores empresariales, los sectores empleadores, en donde tú tienes que devolver parte de esa riqueza que te dije del Producto Interno Bruto a tus empleados. El camarógrafo que está aquí de frente quisiera ver que todos los años le incrementan su salario sin él pedirlo. Sí. Sino que, pero me sorprendí con el depósito. ¿Y qué pasó? ¿Se equivocaron? No, fue que aumentaron el salario. Entonces, las economías tienen que responder porque tú tienes que propiciar
que ese sector formal de la economía tribute normalmente y honestamente al fisco para que el gobierno pueda tener recursos para poder devolver a la sociedad en asistencia social, en planes sociales y en obras de infraestructura. Entonces tú tienes claro una parte informal que no tributa y que anda en la calle haciendo negocios y que no quiere estar en la formalidad porque dice, no, porque la DGI, que la tesorería, que los impuestos. Pero tú tienes otra parte, quizás más importante, que es una economía sumamente poderosa, que ni una cosa ni la otra, que es la que yo llamo una economía subterránea, que funciona, que te dice, Nelson, ¿tú conoces a alguien que preste dinero para un proyecto que yo tengo? Digo, sí, yo lo conozco, pero la tasa de interés, pero hay gente que te financian 30, 40 millones de dólares de manera informal, claro, y no son bancos. No son bancos. Y no están regulados. Entonces ahí hay todo un mecanismo que si tú juntas esas tres economías, entonces tú te vas a explicar por qué hay tantas torres, por qué hay tanto comercio, por qué hay tanto desarrollo, por qué hay tanta inversión extranjera, por qué hay tanto crecimiento en el sector turístico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que realmente, y yendo al tema fiscal, que es quizás la coyuntura más importante y delicada a enfrentar como plan, inclusive como ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, bueno, ¿cómo yo voy a enfrentar esto? Porque yo tengo una presión tributaria que se ha mantenido entre 14 y 15% por 10 años. Sin embargo, la economía ha crecido a un nivel de riqueza en esos 10 años que tú dices, ¿y por qué esa economía no me devuelve para que mi presión tributaria sea mayor? Que debería ser hoy, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, un 21%. Porque ocurre que no solo aquí, sino en toda parte del mundo, el problema es cómo distribuir. Que ahí tenemos siempre, lo tienen Brasil, lo tiene Argentina, lo tiene Estados Unidos, en menor proporción. ¿Cómo distribuir la riqueza? Y ahí la receta ningún economista, ningún pensador ha podido conseguir de cómo se distribuye equitativamente la riqueza. No, es que la receta está clara y tú la puedes ver en los países súper desarrollados a nivel mundial, a nivel social. Y me refiero a Noruega, Finlandia, Suiza, Singapur, los grandes países que han logrado que la riqueza que produce se le devuelva a la sociedad y tú tengas salud, trabajo, empleo, vivienda, garantías, pensiones. ¿Te entiendes? Tu retiro decente. Cuando tú tienes ese ciclo, tú eres una economía perfecta. Ahora bien, uno está en el camino en donde, por ejemplo, la discusión de impacto fiscal tiene que ser sobre la mesa. Entonces, los empresarios van a saber que si vamos, ¿por qué el pacto fiscal no se ha enfrentado? Bueno, porque ese es un parto con cesárea, con oxígeno, con ambulancia, con todo. ¿Por qué? Fíjate que el pacto eléctrico no se llegó a firmar y tampoco se va a firmar. No. Entonces, porque hay situaciones en donde hay que jugar políticamente con las estructuras de poder productivo. Por eso el gobierno dominicano ha lanzado el tema de la alianza público-privada. Dice, sí, yo quiero que tú participes conmigo en el Estado en la ejecución de grandes obras de infraestructura. Y yo te doy el nivel de participación para que tú licites y lo hagamos juntos. Sí. Ahora, yo requiero como Estado que tú seas transparente y honesto a nivel fiscal para que toda la riqueza que tú produces no se quede contigo. No se quede contigo y se devuelva a la economía. Y tú me la dejas al Estado para que yo pueda repartirla. Porque no es justo, por ejemplo, Nelson y amigos televidentes, cuando le dice amigos televidentes que uno está acostumbrado a hacer televisión. Sí, pues. Tú también tienes eso. En algún momento yo te voy a entrevistar a ti. Claro. Entonces, tú dices, bueno, pero lo que uno está persiguiendo es que todo se devuelva hacia la misma economía. Ahora, uno de los grandes retos es que, por ejemplo, tú ves la DGI que está encima de los sectores productivos, pero está encima de la clase media, pero debería estar encima de la clase que produce más riqueza, porque tú no puedes tener una empresa, por ejemplo, que venda 1.000 millones en sus ingresos y que el bottom line, o sea, al final del resultado, de que beneficio neto, 6 millones de pesos. Sí. Digo, pero ven acá, gallo, ¿qué fue? Usted me está truqueando. Evidentemente que tú has puesto información en la parte de gasto, costo, que se infla. Abultado, claro. Que para tú realmente no pagar lo que deberías de pagar, porque sí es verdad que hay gran evasión en el ITEVI, sí, pero la mayor evasión está en el impuesto sobre la renta. Y la mayor evasión está en las transacciones de bienes de capital, donde tiene que pagar un 25% al Estado. Por ejemplo, la venta de las empresas. Sí. ¿Cuánto costó tal empresa, sin mencionar? Tanto. Bueno, al final no fue eso, porque hubo una parte de la operación que se hizo en un offshore. Fíjate que en los Estados Unidos, por ejemplo, los Estados Unidos... Aquí tenía yo la Cervecería Nacional Dominicana, que fue... Pero no lo diga, no lo menciona. No, espérate, pero no es mal. No, que yo me refería a ellos. Es que no es mal. Ah, está bien. No, escúchame. La CEPAL, el informe que hablábamos al principio, hace la diferenciación de la República Dominicana frente a otros países que pudo recibir
inversión extranjera directa por la operación de venta de Cervecería Nacional Dominicana a Amber. Ajá, Amber, sí. Amber. Pero entonces, por ahí hay unos trucos también. Pero claro, tú puedes decir, yo por ejemplo diría, la operación de cervecería Sin criticar, porque se dijo que fue 1.600 millones de dólares. Bueno, yo soy economista y me gusta analizar y me gusta sacar cálculos y especular con los números. Pero yo diría, bueno, si fue calculado por flujo de efectivo, no sé. Si fue calculado como activos, tampoco. Pero a mí me da que el número podría ser 3 veces más. Es posible. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, yendo para ligar y la gente entienda sin hacer alusión directa. Y un elemento que me imagino que en los análisis que tú hiciste, el mercado. El segmento del mercado que controla. Exacto. Ese también es un factor de ¿cómo se llama? Un valor de precio, Sí, de mercado. Sí. No, siempre hay una relación con el valor del mercado y con el nivel de operaciones, pero a donde yo voy es que si no tratamos de transparentar, porque vivimos criticando, y fíjate que en el patio, nosotros mismos, aquí hay un paquete de gente en las redes analizando y escribiendo y dándole retweet a muchísimas porquerías que son mentiras. Porque la gente lo primero que tiene que hacer es analizar una información, depurarla, y si usted considera que es válida, usted la tira para adelante. Si no, guárdesela y bórrela. Pero aquí la gente habla demasiado estupideces y porquerías, sobre todo a través de las redes. Sí. Y específicamente por un tema político. Yo me río muchísimo con el tema Odebrecht, porque yo entiendo para mí que Odebrecht es un caso de laboratorio, fabricado para dañar a los gobiernos progresistas de América Latina y volver a que esos gobiernos le compren a los Estados Unidos. Por ejemplo. Déjalo ahí. No, yo te voy a ir más profundo. No. Espérate, un préstamo del Banco Mundial. Vamos a la pausa. Está bien. Cuando regresemos hablamos de ese tema y también de las políticas, de la política pública dirigida a la reducción de pobreza. Exacto. Venimos ahora a continuar conversando con José Manuel Luna Valiente. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, seguimos, José Manuel. Antes de la pausa. Hubo un señor que dijo 8, evidentemente quedan 8 minutos. 8 minutos, tú sabes. Parece que yo no me di cuenta que hemos hablado tantas Tú cosas. eres un hombre de televisión, tú sabes cómo es esto, implacable. Sí. El tema de Odebrecht, complétalo, y luego hablamos de las políticas que hemos impactado en la reducción de pobreza. No, es muy sencillo, es parte de mi teoría, no es para explicar ni para justificar corrupción o impunidad. La corrupción siempre ha estado rampante en todos los países del mundo. Inclusive, déjame decirte, yo me río mucho con el tema de los Estados Unidos cuando habla, por ejemplo, los papeles de Panamá, las offshore. Señores, pero 3 estados en los Estados Unidos son los principales offshore del mundo. Delaware, Nevada y otros. Entonces, ¿por qué esa triple, cuádruple moral? Entonces, el tema de Brecht, para mí, un tema laboratorio fabricado para sencillamente poner presión a los países latinoamericanos y desestimar a los proyectos progresistas. Mira lo que está pasando en Ecuador, mira lo que ha pasado. El único que se mantiene es Bolivia, mira Venezuela, mira muchísimos casos. Entonces, yo voy a esperar que eso siga caminando y yo creo mucho en lo que es el debido proceso. O sea, los casos de corrupción donde hay comprobación no se dilucidan en las redes sociales, que no son fiscales, los periodistas no son fiscales. No. O sea, usted va a investigar, pero usted es el fiscal de la Procuraduría, bueno, está bien, haga lo que usted quiera. Pero eso hay que esperar y continuar con el debido proceso. El juicio está abierto y seguirá. Si hay otros más que se quieran meter, bueno, que se pongan, pero dejen que las cosas caminen, porque así que las cosas tienen proceso. Mira, sobre el tema de las políticas sociales, yo siempre y últimamente me he dado cuenta, caminando el país, que realmente la República Dominicana ha cambiado. Nosotros hemos vencido gran parte de la pobreza y la extrema pobreza. La extrema pobreza estaba un 8% y está casi un 2%, no llega a un 2%. Hemos bajado de casi 40% de pobreza a un 19% de pobreza. ¿Y cómo te explica eso? Te lo voy a poner muy sencillo, muy gráficamente. Bueno, porque se ha generado riqueza. Sí, y te lo voy a poner como preguntas. ¿Tú te acuerdas cuando no existía el 911? Claro. ¿Tú te recuerdas cuando no existía la asistencia vial? ¿Tú te recuerdas cuando no existían las visitas sorpresa? ¿Tú te recuerdas cuando no había tantos estudiantes en Infotec? ¿Tú te recuerdas cuando no había ciudad? Y si yo te pongo a decir
el tú te recuerdas, eran cosas que no existían. No existía. Por ejemplo, en Santo Domingo tú dices, pero acá en esta ciudad el kilo que hay un ruido de sirena. Ah, bueno, pero antes no habían. Pero ahora cualquier pobre de cualquier barrio, de la Puya, de la Yuca, de lo que tú quieras. Le llega una ambulancia. Tiene acceso rápido. Sí. ¿A quién no le daba miedo quedarse en la autopista cuando se le pinchaba una goma? Bueno, usted tiene ya el teléfono. Oye, Yo lo tengo aquí, si tú quieres llamarme para que tú veas asistencia a su orden. Era un asaltado seguro. Seguro. Entonces, se ha luchado. La visita de sorpresa, por ejemplo, han propiciado una gran inclusión socioeconómica de actores que estaban marginados de la economía y que hoy están incluidos. Y de ahí han salido ya empresarios, exportadores, y eso sigue fluyendo porque se integran al flujo económico, al flujo virtuoso de la economía. Entonces, cuando tú logras integrar a toda esa masa, la economía va cambiando, hay nuevos actores, hay mayor consumo, hay mayor financiamiento. Uno de los grandes proyectos de este gobierno y del PLD, el plan de titulación de tierras. ¿Tú sabes lo que es tú entregarle hoy en día 60.000 títulos de propiedad? Y tú haber interferido casi 10 millones de tareas para poder propiciar que una familia tenga su título y que no sea parte de la usura de un tipo en el campo que te presta porque tú no tienes la capacidad. Que te compra la cosecha antes de a sembrar. Precio de vaca muerta y se lo gana todo y tú que produces pierdes en la operación y te mantienes. Entonces eso produce que haya una reintegración de la sociedad hacia lo interno. ¿Cómo? Bueno, los hijos de esos títulos, de esos titulados, dicen, no, pues yo me quedo aquí a trabajar, yo me quedo aquí a producir. En vez de irme para la capital a un que motoconcho. Que eso produjo un gran problema de servicio en Santo Domingo. Cuando la gente no encontraba en el campo donde hacer las cosas y trabajar, ahí vinieron y se formaron los Alcarrizos, Los cinturones de Herrera, miseria. Pantoja, la zona este, y llenaron a la ciudad y encarecieron los servicios. Entonces, tú ibas a Jarabacoa antes, hace 20 años, y tú veías a los muchachos toditos parados en el parque, lunes, martes, miércoles, sábado y domingo. Los domingos toditos, todos los motoristas juntos en Jarabacoa o en Constanza, porque no tienen nada que hacer. A las 3 de la tarde jugando dominó, a las 10 de la mañana jugando dominó. En la nochecita beber ron, no se sabe cómo. Exacto, pero ya no, ya hay, y evidentemente faltan muchas cosas por hacer y faltan muchas cosas por incluir, en donde se ve que el PLD tuvo un gobierno de creación de infraestructura y ha tenido un gobierno de Danilo Medina que está pensando en la gente y que está incluyendo gente. Cuando tú lo juntas a los dos, esa es la República Dominicana de hoy en día. Bueno, la campaña para el Fíjate 12, qué interesante, cuando lo juntas a los dos, tú tienes esa riqueza de nación. La nueva República Dominicana. Exacto. El presidente Danilo Medina, el candidato Medina, decía, Leonel Fernández le ha cambiado el rostro a la República Dominicana en infraestructura, carretera, elevados, puentes, túneles, etcétera. Y yo le voy a cambiar el rostro a la gente. Sí. Y hay algo muy importante, antes de que se nos acabe el tiempo, que la gente dice, bueno, las inversiones, fíjate cómo se criticó el metro, cómo se critican obras de infraestructura, la carretera. Los grandes proyectos de infraestructura no son rentables ninguno. No. ¿Por qué? Porque tú no puedes cargarle el costo de una infraestructura al precio final de un bien, en donde tú digas, el que se monta en el metro tiene que pagar 200 pesos por cada ruta. Es imposible. Pero además el Estado no... Pero el beneficio social de una obra de infraestructura grande, costosa, se ve. ¿Y cómo se ve? La gente del teleférico no tienen que andar en un carro y llegan con la camisa rota porque se le encaramó, llegan con un olorcito raro de un tipo que se le pegó, la misma gente del metro. El metro de la República Dominicana es uno de los metros el metro más limpio de América Latina. Pero además que el Estado no percibe, Pero que no persigue utilidades, sí, o pero, sea, el bien social. Pero el usuario sí percibe beneficios sociales. ¿Cómo? Claro. Tiempo, eficiencia, duermen más. No tienen que levantárselo de Villamella a las 4 de la mañana y cocinar para venir para la feria. Y abarata el transporte. Entonces siempre hay un efecto y eso lo está sintiendo la sociedad. Mira, aquí todos los que trabajan aquí en este canal tienen una tarjetita del metro que me desmientan o que digan, yo tengo la mía también. Y tú a mí sabes, no me da vergüenza montarme y conocerla. Pero tú es por hobby, déjate de vaina. No, yo no me dejo de vaina. Yo sencillamente, yo soy un dominicano cualquiera. Yo tengo un saco puesto ahora porque estoy en este programa, pero si fuera por mí vengo en camisita de cuadrito. Tú tienes tu vehículo, tú eres un profesional exitoso. Sí, pero me lo compré yo, a mí no me lo regaló el gobierno. No, pero claro que no. Ah, bueno. No. Y no vivo de la política, ni vivo del chantaje, ni vivo de situaciones en donde la gente utiliza a estos medios para hacer presión. No. Yo estoy consciente de que tenemos todos que aportar para seguir trabajando y aportando a la República Dominicana. Esa es la importancia, eso es lo que se llama ser ciudadano. La próxima vez te entrevisto yo a ti. Quedamos convidados, como dicen en el campo. Prepárate. Todo lo que tú dices ahí, juntar una cosa con la otra y hacer la nueva República Dominicana, eso es lo que al final le da los triunfos al PLD. Bueno, pero tiene que asegurar de que
tienen la garantía de que sea cual sea el candidato, van a apoyar a cualquier candidato. Tiene que ser unido. Porque si no, vamos a volver al retroceso y todo lo que se ha logrado se puede devolver. Porque yo no creo que la oposición tenga respuesta a las grandes problemáticas de la nación. Fíjate que la oposición no ha respondido nada de los grandes temas nacionales. Solamente son coyunturales. Chismes coyunturales. Así es. Sí. Gracias, José Se nos Manuel. quedó el tema de la deuda, que es tan apasionante hablar. Sí, para desmontar a 2 o 3 genios de la economía. Nos quedamos citados para dentro de un par de semanas. Cuando usted quiera. Muy bien. Si te quiere, Gracias. me trae un panel para que me No, enfrenten. no. Olvídate, tú y yo solamente. Cómo no, gracias, muy amable. Bueno, gracias a ti. A ustedes, gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.